Bienvenidas nuevamente a esta reunión de Picnic Live, bienvenidas a las que se han estado conectando recientemente y bueno, ya sabemos que el tema del día de hoy va a ser acerca de la libertad y justamente vamos a empezar este tema con una pregunta clave. ¿Vives en libertad? Y es una pregunta que nos confronta bastante porque nos pone a pensar, ok, voy a detenerme en este afán del día a día y voy a reflexionar, ¿verdaderamente yo soy libre en Cristo? ¿Será que verdaderamente ya le entregué todo a Él y ahora estoy viviendo una vida conforme a su voluntad y que me da ese beneficio, esa herencia de tener libertad en Cristo, ¿verdad? Entonces, chicas, hoy vamos a estar compartiendo con ustedes este tema. Voy a presentar las personas que vamos a estar como dirigiendo el tema, que son Mafe Álvarez, Hermelinda, que es la que acaba de hablar ahorita, y mi persona, Natalia Mesa. Entonces, Mafe, Herme, presentes un poquito para que las chicas las conozcan también. Sí, hola chicas, de verdad estamos muy felices de vernos otro lunes aquí. Yo creo que ya todas tenemos como este espacio separado y sabemos que nos vemos lunes tras lunes y es como muy especial porque a mí me pasa que dentro de mi rutina ya yo sé que a las 7 de la noche yo tengo Picnic Live y que yo no me programo para más nada. Mi nombre es María Fernanda Álvarez, tengo 17 años, precisamente el viernes cumplo 18, así que espero sus felicitaciones. Sirvo en Picnic Live. Amo mucho esta comunidad, yo creo que cada que puedo se los expreso, amo mucho a las líderes, quiero mucho a las chicas, porque yo creo que Dios se manifiesta de maneras increíbles y una forma de mostrar su amor es a través de las personas. Y las personas, si nos juntamos bien, si hacemos conexiones de reino, yo creo que Dios provee y Dios bendice estas conexiones, entonces estoy muy feliz, para mí es un sueño, estoy nerviosa y todo, porque de verdad el Señor nos pone en escenarios completamente nuevos, pero donde el Espíritu Santo siempre nos respalda. Así que nada, chicas, estoy muy feliz de estar aquí y le doy paso a Herme, que también hoy se ve muy linda, por cierto. ¿Ustedes qué opinan? Herme hoy está muy linda. Hola, hola chicas. Bueno, como dijeron nuestras hermanas, mi nombre es Hermelinda Gómez, tengo 42 años, así parezco de 15. Vivo en la ciudad de Santa Marta, Colombia. Tengo tres hijos. Soy ingeniera industrial y bueno, hace 5 años más o menos le entregué mi vida a Dios y ha sido el tiempo más maravilloso que he podido tener y me arrepiento de no haberlo conocido antes, pero bueno, gloria a Dios que ya estamos en sus caminos y que podemos tener un espacio como este donde podemos compartir y podemos darle un poquito de lo que Dios nos ha dado a nosotros también. Entonces, pues esa es la idea de estos escenarios, ¿no? Que Dios nos ha podido brindar y bueno, aquí estamos para darles de todo lo que Dios nos ha dado a nosotras. Mi nombre es Natalia Mesa, tengo 20 años, soy de Colombia, Santa Marta. Y bueno, soy profe de inglés, también estudio en la universidad y bueno, también soy hija de Dios, que es el mejor título que tenemos nosotras, ¿verdad? Entonces, chicas, vamos a comenzar con este tema. Entonces, esto va a estar genial. Prepárense ahí, el cafecito, preparen el snack, que esto va a estar súper. Entonces, vamos a comenzar hablando del tema de libertad, ¿verdad? Pero primero, antes de irnos como a lo grande, empecemos con lo básico. ¿Qué es la libertad, verdad? El término libertad, ¿a qué se refiere? Entonces, Herme, adelante. Bueno, chicas, yo no voy a hablar directamente de la libertad como dicen ahí. Yo les voy a preguntar qué es para ustedes lo contrario a libertad. Alguna que abra su micrófono y entonces me diga qué es para ustedes el opresión. Ok, vale, opresión. ¿Quién más? ¿Quién más, chicas? Contrario de libertad. Esclavitud. Esclavitud, claro que sí. Estamos Natalia, conectadas, Nati. ¿y qué más? Encierro, perfecto, Isa.
condenación, atadura, infelicidad, cautividad. Exactamente, es eso. Todo lo que nos encierra, todo lo que nos hace triste, todo lo que nos oprime, todo lo que nos lleva a oscuridad, es lo contrario a la libertad, ¿cierto? Entonces, qué delicioso es poder imaginarnos en este momento una imagen de nosotras con los brazos súper abiertos, felices. Cuando ustedes ven a una chica, a un niño, a un adulto, alzar sus brazos y expresar su mirada al cielo, ustedes ven, wow, esta persona está experimentando libertad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la libertad de nuestra vida está en Cristo, nuestra libertad está en Dios. Él es nuestra libertad, dice la palabra, que en Él hemos venido de tinieblas a la luz, que nosotros estábamos muertos en pecados, que estábamos muertos en iniquidades, en rebeliones, en concupiscencias, o sea, malos deseos, en todo lo que tiene que ver con la carne, pero Cristo vino a este mundo a salvarnos para traernos a su libertad gloriosa. Entonces yo voy a comenzar. Dice la palabra que aunque en el mundo tendremos aflicciones, aunque en el mundo tengamos opresiones, cautividades, malos momentos, Dios ha vencido al mundo. Entonces vamos a ir de lo malo a lo bueno, a la libertad que es en Cristo, a la identidad que nosotros podemos lograr como hijas de Dios, al aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador en nuestro corazón y pasar de todo eso malo a lo grandioso que es tener a Cristo con nosotras. Entonces, chicas, les voy a hablar sobre la opresión. La opresión la vivimos todos, por muy religiosos que nos creamos, por muy santos que nos creamos, la opresión siempre está al acecho. ¿Por qué? Porque el enemigo no descansa. Dice la palabra que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces nosotras siempre vamos a estar ahí como una presita que él quiere venir a agarrar y a destruirla y a condenarla y a matarla, porque esas son las armas y los propósitos que tiene el enemigo para con nosotros: destruirnos, condenarnos y matarnos. Él no quiere más nada con nosotros. Por muy lindo que pinte todo al principio, el final en manos del enemigo va a ser muerte. Eso sí tienen que tenerlo claro, chicas. Entonces, ¿cuáles aspectos podríamos ver nosotros en nuestro diario vivir que nosotros podemos decir que estamos oprimidas? Algo muy sencillo y que nos pasa a muchas. Cuando estamos en ataques de pánico, cuando estamos con miedo, cuando estamos con una frustración que no sabemos ni de dónde sale. Nos sentimos totalmente frustradas, no sabemos, no le encontramos sentido a nada, nada nos complace, nada nos llena. Algo está pasando, y más si ya tenemos una identidad en Cristo, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, chicas, el enemigo siempre busca atacar cuando tú estás tratando de hacer las cosas bien, porque nuestro trabajo en este caminar con Dios, ustedes saben que esto no es fácil, ¿cierto? Dijimos que de pronto esto va a valer la pena, pero no es fácil. Entonces, el enemigo siempre está buscando una caída, está buscando una caída, está buscando una caída. ¿Y qué pasa? Que a veces nosotros nos aflojamos en nuestra diario vivir, no tenemos comunión con Dios, nos sugieren una película de Netflix, una serie de Netflix que está súper de moda, y no filtramos ante el Espíritu Santo si eso va a ser de edificación para mí o al contrario va a ser una distracción. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me voy por la película de Netflix, resulta que eso trae allí una demoniera, trae puertas que se te abren y empieza la opresión. Entonces empiezas tú a tener unos sueños tormentosos, empiezan a salirte las cosas mal, entonces tú dices, ay, pero ¿qué me está pasando? Que todo como que, ay, se me bloquea. Entonces el enemigo te tiene tan distraído que ni siquiera te das cuenta que fue porque abriste una puerta.
Entonces debes empezar y analizarte. Lo primero que nosotros tenemos que hacer ante una situación de opresión es analizar qué puertas le hemos abierto al enemigo. O sea, en qué podemos estar asociados con él. Otra cosa muy sencilla que la gente cree que no es nada, es que un día yo vea una revista Tú y vea el horóscopo. Ay, qué chévere, vamos a ver el horóscopo. Ya ahí te estás asociando con el enemigo porque eso no es palabra de Dios. Eso se llama adivinación y eso no tiene nada que ver con Dios, entonces ya le abriste ahí una puerta al enemigo. Imagínense que a mí me pasó un caso curioso con una amiga. Yo llegué a su casa, ella vive en otra ciudad aquí en Colombia, y yo llegué y ella, su casa es súper lujosa y ella tenía una señora y era una carabela. Y yo dije, ay Jesucristo, ¿y esto qué? Entonces yo le dije, Betty, ¿eso qué es? Ay, no, eso es una super estatua que trajo Beatriz de su super viaje a México y espectacular. Y ella súper orgullosa porque su hija lo había traído de México. Y esa es una estatua que personifica como que la muerte por allá. Entonces, ella, orgullosa de su cuestión, no sabe que estaba abriendo puertas al enemigo a su casa. Entonces, por cosas tan insignificantes que nosotros creemos, podemos estar asociándonos con el enemigo porque yo estoy dándole cabida en mi casa a un espíritu de muerte. Yo me estoy asociando con él. Entonces puede venir enfermedad, puede venir tormentos. Entonces tú dices, pero ¿por qué yo todo el tiempo estoy como en esa angustia y con ese dolor? O que me llaman que se murió mi tío, que me llaman que se murió mi abuelo, que me llaman que no sé qué, que el COVID hizo estragos. Y vamos a ver en que yo estoy asociada, le di puerta y me enorgullezco de tenerlo ahí en mi casa. Entonces son cosas, chicas, que nosotros tenemos que ir filtrando. O sea, nada que tenga que ver con muerte, nada que tenga que ver con demonios, con ritos, con rituales, eso viene de parte de Dios. Porque Dios es un Dios de luz, Dios es un Dios de vida y nosotras tenemos que ser muy tocadas en el espíritu como para saber identificar qué es lo bueno y qué es lo malo. Esa es una de los tantos ejercicios, aquí nos podemos sentar a chacharear todo el día de las opresiones, pero eso básicamente es una de las tantas que pueden haber. No sé si alguna le ha pasado algo y quiere preguntarme si eso es opresión o no, puede alzar la mano y comentamos a ver si es opresión o no. Pero básicamente el enemigo siempre te oprime espiritualmente por medio de la enfermedad, por medio de problemas en tus finanzas, por medios con tus relaciones interpersonales, ya sea con tu familia, ya sea con tu, sí, vale, con tu familia, ya sea con tus compañeros de universidad, con tu esposo, si hay alguna casada. Entonces empieza a levantarse esa opresión. Dice que Jesús, dice la palabra, que Jesús fue oprimido por el demonio, por el diablo, acuérdense. Cuando él estuvo de sus 40 días allá en el desierto, que Jesús todo debilucho, por los ayunos, por la oración, y que ¿quién no desea después de 40 días de ayuno tener un manjar de frutas, un manjar de cosas? Y ¡pum! Ahí le llegó el enemigo a ofrecerle de todo. Entonces Jesús también fue oprimido, pero dice la palabra, estar firme cuando venga la tentación. Entonces, chicas, no sé si alguien quiere decir algo, como decía Vale, sí, el enemigo te puede oprimir por medio de la familia, ojo, pero no quiere decir que, bueno, ahí sería por lo menos si tú estás en los caminos de Dios y tu familia no y ellos se molestan por eso, ahí sí hay opresión. Pero si tú te estás portando mal y no estás reconociendo que te estás portando mal y ellos te están tratando de corregir, ya eso no sería un tema de opresión, sería un tema de corrección. Entonces hay que tener claro esa parte. Porque sí, el enemigo, cuando tú quieres buscar los caminos de Dios, cuando ya Dios te dio un propósito, entonces él siempre busca la manera de distorsionar ese llamado que Dios te dio. Entonces te pone duda, que yo no sirvo para nada, que esto
en Cristo esto no, esto es más difícil, yo vivía bien en el mundo y ahora que estoy en los caminos de Dios, hasta el perro me muerde. Entonces el enemigo causa opresión porque quiere que te alejes del llamado que Dios te ha dado. Entonces, claro, la familia en estos casos es el foco número uno de opresión cuando ellos no están alineados también al propósito de Dios. Entonces, sí, chicas. Entonces, Mafe, no sé qué quieras comentar al respecto. Háblanos de la libertad gloriosa que es en Cristo Jesús y que esta opresión la echamos fuera con la palabra. Amén, Herme. No, sabes, a mí ahora que conversabas acerca de esto, se me venía a la mente incluso las personas con las que nos rodeamos. Parece mentira, pero yo creo que se lo digo porque yo pasé por eso. Yo nací en un hogar cristiano, fui líder a partir de mis 11 años, yo conocí al Señor, me bauticé en el año 2019 y me bauticé con el temor incluso de decir, no me voy a bautizar porque yo sé que le voy a fallar a Dios y me voy a ir al infierno. Y yo no me bautizaba con esa concepción. Al final el Espíritu Santo me dijo, bautízate, y bueno, en ese sentido fui obediente, me bauticé. A los meses conocí a alguien que definitivamente debía dejar en visto y no lo hice, decidí tener conversaciones que no debía tener, ir a lugares donde yo no debía ir y empecé yo a acercarme, no a Dios, sino al mundo. Entonces hay personas que en vez de acercarte a Dios, te acercan a prácticas que a Dios no le agradan. Entonces, aunque parezca mentira, yo ayer en mi tiempo con Dios, en Números, estaba leyendo y el Señor asignaba a ciertas personas para que hiciera prácticas en el tabernáculo. Y él le decía al sacerdote Aarón, le decía, yo te coloco estas personas porque las personas son un regalo. Y el Señor me hablaba, las personas que yo te coloco son un regalo. Entonces las personas que no son enviadas por Dios definitivamente no son un regalo. Y es importante mirar con lupa incluso de quién me estoy rodeando. Esa persona me está edificando, esa persona me dice como que, oye, vamos a tomar, por ejemplo. Ya te doy el versículo porque lo tengo aquí en mi cuaderno devocional, entonces te lo dejo por el chat mientras lo consigo. Y incluso esas personas te dicen, vamos a tomar, o te dicen, vamos a orar, o sea, hay que sopesar eso en una balanza porque las personas te pueden llevar a tu propósito o las personas te pueden alejar de tu propósito. Yo también quiero agregar algo y es dos cosas. Lo primero es que a veces la opresión es muy sutil, o sea, a veces, o sea, hay algunas veces en que de verdad que es algo así que es porque abrimos puertas a prácticas demoníacas o a un horóscopo o a un agüero. Hay muchos casos de que ha sido así, pero también hay casos, chicas, de que es demasiado, pero demasiado sutil, como el ejemplo que nos ponía Herme de las películas en Netflix. O sea, está bien que nos recreemos, que veamos películas que nos gusten, ¿verdad? Pero también tenemos que ser radicales con algunas, porque uno diría, no, eso solamente aplica para las películas de miedo, que son así que sí, de verdad, que hablan de espíritus y cosas. Obviamente eso está abriendo una puerta al miedo, al temor, ¿verdad? Que yo les cuento que también soy un testimonio vivo de eso, porque yo de peladita, Dios mío, a mí me encantaba una película de miedo, pero después estaba apurada y con el miedo de no podía dormir, no tenía paz, estaba súper atormentada, o sea, no podía ni siquiera estar en la oscuridad y estaba grande y no podía ver la oscuridad porque me daba miedo. Entonces, también está, por ejemplo, uno diría, no, una película romántica no tiene nada de malo, eso está bien, habla del amor, pero dos cosas. Hoy en día hay mucho contenido que no edifica porque ahora todo lo quieren filtrar como la comunidad LGBTI, que el aborto, que hacer esto, que hacer, o sea, empiezan a crear como muchas cosas que después nos van cambiando nuestra mente y nos impide ver a Dios. Eso por un lado. Y por el otro, es que si tu debilidad son las relaciones amorosas, es decir, que tú no puedes ver a una pareja porque enseguida como que, ay, yo no tengo idóneo, ¿cuándo va a venir el mío? ¿Será que me voy a quedar soltera? Ya han pasado mucho tiempo, sigo orando y nada que llega. Entonces, esas cosas son sutiles, tal vez no sea algo como que, uy, no, eso no es espiritual, eso
es normal. No, eso también es opresión, porque ¿qué pasa? Empiezan a plantar en tu mente pensamientos de que no eres bonita, de que te vas a quedar soltera toda la vida, que tampoco es algo malo, eso tampoco es algo malo, pero ajá, es el propósito de Dios, y entonces empezamos a ser oprimidas por pensamientos que nos hacen dudar de nuestra identidad y de nuestro propósito en Dios. Entonces, así también como dice Carla, la música también. Si tú escuchas la música, entonces esa canción te recuerda a esa persona que te lastimó, te recuerda a esa persona que hirió tu corazón, o te recuerda a ese momento triste, y entonces son canciones así súper deprimidas y te bajan el ánimo. Entonces, la opresión puede venir de muchas formas y son muy sutiles, a veces pueden ser directas, como otras veces van a ser súper sutiles que nosotras ni nos vamos a dar cuenta que estamos siendo oprimidas. Y pues el ejemplo de la familia también es cierto, o sea, no es que nuestra familia sea mala, o sea, no es eso, sino es que si yo soy creyente y tal vez mi mamá o mi papá no creen en Dios todavía no le han entregado su vida a Dios, entonces a mí es la que más mandan a hacer mandados, a mí es la que mandan a lavar los platos, siempre me están juzgando, me están criticando, me están buscando la caída, y no porque nuestros papás sean malos, sino porque la opresión obviamente no quiere que tus papás también conozcan de Dios y puedan ser una familia cristiana, una familia que adora a Dios en unidad. Entonces, así sutilmente se va colando la opresión en nuestros amigos, que si estás en la universidad y del grupo de amigos solamente tú eres la cristiana, entonces a ti nunca te invitan a nada, te van sacando, te sacan el cuerpo, entonces como que, ay no, soy rechazada, la gente no quiere estar conmigo, soy aburrida. Entonces, así viene la opresión. La opresión, chicas, es todo aquello que te aleje de Dios con mentiras. La opresión es todo aquello, si lo escribe y lo resalta, no sé, es todo aquello que te aleja de Dios por mentiras que van sembrando en tu corazón, que esos son esos dardos que el enemigo va lanzando, que nos hablan en Efesios 6, pero aquí voy culminando diciéndoles que, o sea, sí, en todo momento vamos a estar oprimidas porque el enemigo nunca va a estar feliz de que nosotras estemos en los caminos correctos y siendo salvas y teniendo la promesa de que vamos a estar en el reino de los cielos y que tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Él no va a estar contento con eso. Y todo el tiempo va a buscar que nos distraigamos, pero esto no es como algo para que asustarnos, como que, uy, no, entonces para qué nada, para que soy cristiana, mejor no, para que no me molesten, no. Y tampoco es algo para sentirse atemorizadas, no es algo para desanimarnos. O sea, es algo para que nosotras caigamos en cuenta de que tenemos que estar conectadas con Dios en todo momento. Y reconocer de que no hay poder que venza el poder de Cristo. O sea, no hay nadie por encima de Jesús. No hay ningún demonio por encima de Jesús. El enemigo no está por encima de Jesús. Él ya fue vencido, él ya está derrotado. Y nosotras somos hijas de Dios y también somos herederas de esa victoria. Entonces no tenemos que andar temiendo de que, ay, no, que pues, estoy oprimida o que voy a hacer, tengo miedo. O sea, tenemos a un Dios que nos ayuda en todos y Él pelea nuestras batallas. Además de que también su amor, o sea, de verdad que su amor es impresionante y Él no solamente nos promete estar con nosotros, Él no solo nos promete que nos va a hacer libres, ¿verdad? Que ya nos hizo libres en la cruz, pero también nos da herramientas. O sea, también nos da el escudo de la fe, nos da el yelmo de la salvación, nos da toda la armadura de Dios, nos da la palabra de Dios, nos da su presencia, nos da la oportunidad de hablar con Él en oración. Y todas estas son herramientas que Él nos dice, como que tú en el mundo vas a pasar aflicciones, va a haber opresión, va a haber problemas, va a haber calamidad, pero no te preocupes, que yo he vencido al mundo y te he dado las herramientas para que mantengas firmes en mi palabra. Entonces, quería recordarles eso porque a veces uno como que habla de estos temas y se empieza como a sentir de temor, se empieza a llenar de temor, pero recuerden, chicas, de que nosotros tenemos un Dios que nos defiende, somos preciadas para Él y Él no va a permitir que nos perdamos, Él está ahí luchando por nosotras, o sea, aunque no lo veamos, hay un mundo espiritual que está en constante guerra de que nos quiere hacer caer, pero Dios nos está defendiendo. Pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte, que es orar, ayunar,
leer la palabra, porque si no sabemos la verdad, ¿cómo vamos a saber que nos están diciendo mentiras, verdad? Entonces, eso por un lado. Entonces, ahora hablando un poco de la libertad de Cristo, yo creo que ya les di como la introducción. La libertad de Cristo, chicas, puede que suceda que una de las estrategias que utilice el enemigo como, bueno, algo que les quiero decir es que cuando nosotras aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando hacemos la oración de fe, de corazón, cuando le entregamos nuestra vida, cuando nos arrepentimos genuinamente de nuestros pecados, inmediatamente con esa fe y con ese arrepentimiento viene la salvación, ¿verdad? Ya somos salvas, el Señor nos salva, somos inmediatamente, somos llamadas hijas de Dios. Entonces, cuando nosotras somos salvas, el Señor no solo salva nuestra alma, sino que también nos da libertad. Entonces, una vez que renunciamos a esos pecados o a esas cosas que nos tenían ahí atadas o cautivas, el Señor enseguida nos da libertad. Y ojo, Jesús nos da libertad una vez y para siempre. Él murió solo una vez y con esa sola vez que murió en la cruz, nos hizo salva a toda la humanidad y la porvenir. Entonces, así también es con nosotras. Así, una vez que el Señor nos da libertad para hoy y para siempre. Somos libres en Cristo. Pero ¿qué pasa? Ustedes se pensarán, pero si yo soy libre porque sigo pensando en este pecado, porque sigo cayendo en este pecado, porque sigo pensando esto, si supuestamente ya Dios me hizo libre de esos pensamientos, de esa conducta. ¿Qué sucede? Ya Cristo te hizo libre, pero como nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, es decir, que siempre nuestra carne va a querer hacer lo que se le dé la gana, siempre nuestra carne va a querer prevalecer. Entonces, esos son esos pensamientos, y también el enemigo aprovecha eso de que nuestra carne es débil y nos lanza esas mentiras, nos lanza los pensamientos, nos da la opresión, nos pone esto, nos pone lo otro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotras? Cuando nosotras identificamos eso, esos pensamientos tenemos que saber de que no vienen de parte de nosotras, de que sí tenemos una naturaleza pecaminosa, pero hay pensamientos que el enemigo lanza a nuestra mente, haciéndonos creer que son de nosotras, de que, ay, pero mira, yo pensé que tú habías cambiado eso, y no es que ya eras libre de eso, porque estás buscando eso en internet, porque estás hablando con esta persona, porque estás actuando de esa forma, porque estás pensando esto. Entonces nos empieza a dar mentiras y mentiras y mentiras. Y como nuestra carne, y si nosotros no tenemos una comunión con Dios y nos basamos en la palabra de Dios y nos hemos alejado de eso, obviamente vamos a estar muy vulnerables a que esas mentiras hagan raíces en nuestra mente. Entonces empezamos a alimentar esos pensamientos hasta que volvemos a caer en ese pecado o en esa actitud o en esa conducta. Entonces, es reconocer de que nosotras ya somos libres en Cristo, pero necesitamos todo el tiempo estar firmes en su palabra. Miren lo que dice la palabra de Dios, de que el que se crea firme, mire que no caiga. Entonces, de eso que el Señor nos rescata, ese testimonio que tú tienes, ese testimonio glorioso del que el Señor te dio, esa promesa, eso que te rescató, de eso que te sacó, de eso que te restauró, ese testimonio es como nuestro talón de Aquiles, por decirlo así. Entonces, eso es nuestra vulnerabilidad. Y ya el Señor nos hizo libres, o sea, ya nosotros somos libres en eso. Pero como esa es tu debilidad, como esa es nuestra debilidad, entonces el enemigo va a atacar justamente eso. Entonces, si tu debilidad si las relaciones amorosas, entonces justo te va a poner situaciones u opresión para hablar de relaciones amorosas. Que si tu testimonio es la economía, de que él te restauró la economía, entonces ahora él va a tratar de afectar tu economía. Entonces, es reconocer ese testimonio que nosotros tenemos y decir, yo fui libre de esto, yo fui libre de esto, yo ya soy libre de esto, y permanecer firmes en esa verdad de que el Señor ya nos libertó. Y les iba a decir otra cosa y ahora se me olvidó. Entonces, eso les quería comentar, ahorita que me acuerdo les cuento. Luz, ¿quieres decir algo? Entonces pasa que nosotros no nos acordamos y debemos entender algo, es que a veces de pronto no fluyo en la oración, pero fluyo en la adoración, fluyo en la alabanza,
fluyo en intercesión, fluyo en la palabra, ¿sí? Entonces, de pronto, a veces, en mi caso, a mí me gusta mucho y la llevo a esto, a colocar adoración, alabanza. ¿Para qué? Para que esa adoración y esa alabanza pueda romper todas esas barreras que me impiden orar, que me impiden llegar a esa fuente para poder tener esa fortaleza y al tener esa fortaleza, tener ese dominio propio y ese carácter para no abrir esa puerta en mi que es la debilidad. Listo, gracias. Eso era lo que quería Yo compartir. quiero compartirles algo. Efectivamente, es así, es así. Dios, así como el enemigo nos oprime, Dios nos da las herramientas, ¿cierto? Y están ahí a nuestra disposición para que la podamos utilizar como mejor podamos, ¿cierto? Lo importante es que todo sea basado en su palabra, porque la palabra santifica, la palabra purifica, la palabra liberta. Entonces, es importante, sí, romper para crear una atmósfera de bendición, una atmósfera de cobertura de la gloria de Dios y como dices tú, poder ya tener el ánimo de poder orar, porque por eso también el enemigo nos oprime con el espíritu de estupor, que es cuando ya tú no quieres saber nada de Dios, que así tú decías, ¿qué me pasa si yo antes oraba y ahora dices, ay, no, no quiero? Te pones a ver una película, te pones a cualquier cosa que el enemigo utilice para distraerte es una excusa para alejarte de Dios. Entonces, por eso es importante estar siempre en oración, fijados en la palabra, chicas. Y algo súper importante también, que me imagino que Mafe de pronto nos comenta ahorita, es nuestra identidad en Cristo. O sea, la identidad en Cristo para nosotras es un arma fundamental frente a cualquier ataque que el enemigo quiera traer. Nosotras, por eso es importante, y Dios lo habla en su palabra y dice, escríbela, escribe la visión, escribe lo que yo te he dicho y tenlo presente, porque en esos momentos de ataque es cuando nosotros tenemos que recordar quiénes somos en Cristo, cuál es nuestra identidad, como decía Ana, coherederas, sentadas en lugares celestiales junto con Cristo, real sacerdocio, nación santa. Es tanto así que la palabra dice que de lo vil y menospreciado nos ha traído Dios y nos ha puesto como piedras preciosas más valiosas que el oro. Imagínense, entonces, en momentos de opresión es cuando nosotros tenemos que traer a memoria todas estas promesas que Dios nos ha dado para poder darle duro al enemigo con esos dardos que quiere traer. Entonces, listo, Mafe, ¿qué nos puedes comentar más al respecto? No, amén, amén, de verdad que es tremendo ver, me gusta porque cómo nos complementamos entre todas y cómo el Señor nos va revelando todas cosas distintas, porque todas hemos pasado por lo mismo y resalto algo que decía Nat, y es que eso llega de manera tan sutil, y les digo esto porque hace muy poco tiempo me sentí oprimida y como decía Hermes, cualquier cosita chiquitita una dice, no puedo orar. Porque el mismo enemigo coloca como esa apatía espiritual, pero para eso tenemos la armadura de Dios para poder combatir todo pensamiento, porque dice la palabra que lleven todos esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la identidad? Yo creo que si tenemos nuestra identidad en claro, pues y sabemos quiénes somos en Dios, eso nos va a llevar a una verdadera libertad. Porque yo les voy a poner un ejemplo bastante claro y que cambiemos el nombre del pueblo de Israel por el nombre de cada una de nosotros. Y ya les voy a decir por qué. El pueblo de Israel vivía completamente oprimido e incluso la palabra decía que entre más los oprimían, ellos más se extendían. O sea, Dios era tan bueno que ellos entre más machacados estaban, una palabra bastante costeña, pero ellos entre más oprimidos estaban, ellos más se expandían porque Dios estaba con ellos. Entonces, cuando Dios ya los libera, los liberta, y no solo los libera, los liberta y los lleva al desierto, sino que les pone nombre y les dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, a partir de ese momento, ya el pueblo de Israel debía adquirir una identidad, porque ya el pueblo de Israel era hijo de Dios, era el pueblo amado por Dios. Tremendo privilegio. Entonces, increíblemente, el pueblo de Israel
definitivamente Dios le decía, es para allá, y el pueblo, no señor, ¿cómo así que es para allá? Yo me voy para acá. Efectivamente, el pueblo era bastante terco, bastante necio. ¿Pero por qué? Porque el pueblo no había aceptado la identidad que el Señor les había dado al libertarlos de Egipto. Es decir, ellos se quejaban contra Dios, ellos les decían, yo prefiero que me mates antes de yo estar en este desierto. Yo prefiero volver a los manjares porque al menos yo estaba esclavizado, pero tenía comida porque ellos no valoraban el maná exclusivo que le daba Dios. Porque cuando no sabemos dónde está nuestra identidad, nosotros no vamos a valorar lo exclusivo que nos da Dios. Porque Dios es tan bueno, tan creador, tan incluso creativo, que Él nos crea algo exclusivo para cada una de nosotras. En investigaciones ustedes pueden buscar que ni siquiera hay una definición de maná completa, porque lo que daba el Señor, bueno, vale, eso todo lo puedes ver alrededor de Éxodo y Números, pero ya te voy a dar un versículo o un específico base para que puedas leerlo. Y se dice que no hay una descripción completa de lo que es el maná, porque estaban investigando y nunca se llega como a una conclusión certera porque tan exclusivo era lo que el Señor les daba que ellos no lo valoraban, pero porque su identidad no estaba clara, porque ellos todavía en su mente estaban cautivos. Entonces, este punto que les estoy dando lo denominé el no tener clara nuestra identidad en Dios nos hace anhelar el pasado y nos esclaviza el pasado. Yo no sé a ustedes les pasa, pero cuando recién se convierten, yo creo que tenemos a un Dios que ama los procesos, pero a Él no le gusta hacernos o nos procesa por vernos sufrir, sino porque el carácter de Jesús se estableció en nosotras. Entonces, hasta que no entendamos que día tras día vamos a ser santificadas, hasta ese momento no vamos a poder adquirir identidad. Y ya les explico por qué. Porque cuando somos procesadas, Dios coloca en prueba nuestra fe, Dios coloca en prueba nuestro carácter, incluso nuestra paciencia. Entonces, claro, ahí sale a flote todo lo carnal, todo lo que no le gusta al Señor. Dale, Ani, te esperamos aquí. Entonces sale todo lo carnal que no le gusta al Señor y es el Señor como expulsando todo lo que no le gusta para que el carácter de Cristo Jesús venga a nosotros. Entonces estamos, por ejemplo, en una prueba financiera y no vemos respuesta. Y nuestra primera opción, les aseguro que no va a ser orar. Porque nuestra primera opción en nuestra humanidad y en nuestra carnalidad va a ser decirle, Señor, no veo respuesta, Señor, ¿qué está pasando? Y si estamos recién convertidas, incluso no recién convertidas, yo hablo desde mi caso, yo empiezo a pensar, oye, pero yo en aquel momento me oraba y todo me salía bien. Y en aquel momento me ayunaba y todo me salía bien. ¿Será que esto del cristianismo no es para mí, verdad? Entonces, claro, el enemigo empieza a jugarnos una mala pasada en nuestra mente y como no tenemos clara nuestra identidad, muchas veces tropezamos y caemos. Y cuando tropezamos y caemos, ofendemos al Señor porque eso trae en nosotros queja. Y la queja es igual a desobediencia, porque nos estamos quejando de lo que Dios nos está dando. Porque a pesar de incluso ser procesadas, la bondad de Dios, la misericordia de Dios todos los días es nueva para nosotras. Entonces, claro, como de pronto el pueblo de Israel en el desierto no había todavía llegado a la tierra que fluía leche y miel, pero ¿qué más querían ellos si todos los días estaba la presencia de Dios con ellos? Si todos los días tenían maná seguro, si todos los días tenían, digamos que esa protección de parte del Señor, pero ellos no estaban satisfechos. Ellos querían más, porque ellos sentían que en Egipto, cuando estaban cautivos, ellos tenían más, pero era porque no habían conocido a Dios. Y eso denotaba no solo una cautividad mental de no asumir quiénes eran ellos en Dios, que eran un pueblo santo, que eran un pueblo escogido por Dios, sino que eso denotaba orgullo. Orgullo de no admitir que ellos necesitaban a Dios, orgullo de no admitir quiénes eran. Eso, había orgullo en el corazón del pueblo de Israel. Y muchas veces hay orgullo en nosotras, y les voy a decir por qué. Porque muchas veces no aceptamos la identidad que Dios nos dio por miedo a soltar el control. Porque nosotras, yo les digo desde mi posición, yo estudio Derecho y yo soy la representante estudiantil de mi semestre. Entonces, yo siempre tengo que tener todo bajo control, yo siempre tengo que estar pendiente de que todo esté bien, de que las notas se hayan subido a tiempo, de que los profesores no tengan ningún contratiempo. Entonces, a mí se me sale algo de control y yo me vuelvo loca o me volvía loca. Entonces, así como pasaba en esa área de mi vida del estudio, así pasaba en toda mi vida. Yo quería tener el control, yo decía, Señor, ok, te lo entrego, pero esto es mío, esto lo manejo yo. Y el Señor no nos pide a nosotros un poquito,
Cuando nosotros llegamos al Señor, el Señor nos dice, entrégamelo, ven, que yo tengo el control. Pero claro, nosotros venimos acostumbrados de una naturaleza humanista, de una naturaleza en donde lo más importante somos nosotros. Entonces, empezar a ceder esa soberanía, empezar a ceder ese control como seres humanos, nos cuesta. Pero yo les digo una cosa, no hay tranquilidad más grande que poder decir, yo tengo un papá que cuida de mí y que así como cuida de los aves del cielo, así mismo, cuánto más no se va a preocupar por sus hijos. Entonces, hasta que no tenemos claro esa belleza, porque yo leo ese pasaje y yo digo, yo veo pasar por mi casa las cotorritas, aquí en Barranquilla se ven mucho como las cotorritas a las 5 de la tarde cuando se van a dormir. Yo digo, wow, si el Señor tiene cuidado y les da incluso hogar a esas cotorritas, les da comida a esas cotorritas todos los días, ¿cuánto más no nos va a dar a ti y a mí que somos hijas de Dios y que Cristo murió por nuestra libertad y nos dio identidad y que cuando Dios nos mira, ve a Jesús en nosotros porque fuimos justificados por medio de él? Entonces, el mensaje que yo les quería traer hoy, más allá de no sentirnos esclavizadas por lo que vivimos. Ay, que yo anteriormente tenía casa, tenía carro. Yo te digo una cosa, ahora de pronto puede que no tengas el carro, puede que no tengas la casa, pero tienes a Cristo Jesús, el dueño del oro y de la plata, tu Padre Celestial. O sea, yo me pongo a pensar y es una eternidad al lado de tu Padre Celestial. O sea, estos años que estás viviendo, déjame decirte que no son nada, son un poquitico comparado con lo que vas a tener con tu Padre Celestial. Rápidamente les voy a tocar este punto y es que mi identidad me hace libre de las mentiras del enemigo y de los estereotipos del mundo. ¿Por qué me hace libre? Porque el enemigo constantemente nos está tirando dardos de no eres suficiente. A mí me pasa mucho que a mí me mandan a leer mucho en mi universidad y cuando yo no entiendo algo, entonces nuestra primera reacción es, ay, soy una bruta, ay, no entiendo, ay, no sé qué, o estamos pasando alguna situación y viene digamos que ese pensamiento flash de, ah, ¿qué voy a hacer? Dios no cuida de mí. O ese tipo de pensamientos hacen tambalear nuestra identidad porque aún no hemos entendido que somos hijas, coherederas con Cristo, que Él nos ha elegido de antemano de la formación del mundo. Entonces, cuando no tenemos, porque mi mamá no me va a decir, yo no voy a dudar hoy, ¿será que yo seré adoptada? ¿Será que mi mamá fue al ICBF y me adoptó? Yo no voy a amanecer algún día levantándome pensando en eso. Entonces, si yo no dudo de mi madre natural que escogió Dios, ¿cómo yo voy a dudar del creador que me formó, que me pensó? Pónganse a pensar en eso. Ustedes no se van a levantar una mañana y le van a preguntar a su mamá, oye mami, ¿dónde fue que me adoptaste? ¿Tienes fotos embarazadas? Estoy dudando de que tú me hayas parido de verdad. Nosotros no nos levantamos todos los días a imaginar eso. Entonces, si no lo hacemos con nuestra madre natural, ¿por qué lo vamos a hacer con un Dios que nos pensó, incluso antes de que el mundo estuviese formado? Entonces, los estereotipos del mundo nos hacen creer que nosotros somos los más importantes, que tenemos que echarnos cualquier rutina de skincare para vernos lindas, que tenemos que hacer cualquier tipo de cosas para ser aprobadas. Y en Romanos nos dice que ya nosotros somos aceptadas por Dios y que así mismo, como somos aceptadas, nosotros debemos aceptar a los demás. Entonces, si a mí la Biblia me dice una cosa, ¿yo por qué tengo que escuchar al mundo? ¿De qué voces me estoy llenando? ¿Sobre qué está fundamentada mi identidad? Porque dice la palabra de Dios en los evangelios, no sé si superan la parábola de donde caía la semilla o de que construían su casa sobre la roca. La persona sabia construyó su casa sobre la roca y pues claro, una casa construida sobre la roca no va a haber ni huracán, ni tormenta, ni brisa que se la lleve. Entonces, así mismo pasa con nuestra identidad. ¿Dónde está puesta nuestra identidad? Seamos el día de hoy libres de cualquier tipo de orgullo en nuestro corazón que nos impida entender quiénes somos, porque incluso el orgullo nos ciega y nos hace sentir que nosotros somos el centro, que mi identidad está en mi pelo, que mi identidad está en la ceja, que mi identidad está en el maquillaje, que mi identidad está en el filtro, que mi identidad está en las personas que me siguen. Les digo una cosa, las redes sociales mal usadas nos llevan a caminos perdidos. Un tinte mal echado nos hace ver feas. Así que nosotros no somos nada de lo que tenemos aquí físicamente. Nosotros somos lo que ya Dios dijo que somos en su palabra. Entonces, si llega alguien a decirte, ah, es que tú eres religiosa, ah, que tú eres fanática, alégrense, oigan, alégrense de que al menos vean a Jesús en ustedes, alégrense de que ustedes son un reflejo. Y les cuento que es tan difícil incluso a veces aceptar nuestra identidad, y no por parte de Dios, sino por parte de nosotros. Porque es como cuando
voy a echarme un poquito más para atrás. Y no sé si ustedes han estado en el parque que un padre se pone así con los brazos extendidos a abrazar a sus hijos y entonces está el hijito así como, ¿será que voy? ¿Será que me voy a caer? ¿Será? Y nosotros somos eso. Dios está así con nosotros, deseosos de abrazarnos, de mimarnos, y nosotros así como, ay Señor, ¿será que voy? ¿Será? Es que si voy, entonces ese novio que tengo ya me va a tocar dejarlo. Es que esa música de Bad Bunny me va a tocar dejarla. Es que entonces empezamos a ponerle peros a Dios. Y yo les digo una cosa, cuando uno suelta, es como cuando yo me lleno de cosas en las manos y me dicen, oye, pero ven, yo te ayudo a sostener. No, 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 así estoy cómoda, déjame. Va a llegar un momento en donde nos vamos a cansar. Va a llegar un momento en donde, ¿qué va a pasar? Que yo me canso y las cosas se caen al suelo. En cambio, si yo los entrego, mi cuaderno se va a mantener a salvo porque yo lo entregué. Así pasa con nuestra vida, chicas. Soltemos el control y no les predico desde algo que a mí me están saliendo las palabras, porque yo nada de esto lo planeé, pero es porque a mí me ha costado entender mi identidad. Me ha costado entender que yo tengo un Dios que todos los días me da de comer, que todos los días cuida de mí, se los digo porque rápidamente doy mi testimonio. Las chicas de Picnic, las que llevan ya un tiempito aquí, saben que a mí me ha sido muy difícil pagar mi universidad. Me fue muy difícil el semestre pasado pagar las cuotas porque pues claramente no tenía los recursos. Y al principio del semestre me dan la noticia de que me gané una beca. Entonces, si eso no es una muestra de que Dios cuida de mí, entonces yo no sé qué es. Porque entendí que es que mis finanzas ni siquiera son mías, de que yo ni siquiera me pertenezco a mí misma, porque yo le pertenezco a un Señor que organizó toda mi vida, se puso así con el Espíritu Santo y dijo, bueno, María Fernanda va a hacer esto en el día 1 y en el día 1572 va a comer arroz con pollo y papitas fritas. Dios planeó tu vida de antemano. Así que la deuda que tienes ahora, el afán que tienes ahora, entrégaselo a Dios, porque nada de esto, como dice la palabra, es comparado con la gloria venidera. Nada de esto es comparado con lo que vamos a vivir en el cielo. La palabra que me dio Dios para este año fue Colosenses 3, que nuestra mirada esté en el cielo, que nuestra mirada no esté en las redes sociales y el paro nacional, porque puede que ahora la situación es crítica, pero la situación va a pasar, porque Dios está al control, porque no fue que a Dios se le salió de las manos estos colombianos, Dios mío, los descuidé y miren, ya están armando un paro nacional. No, o sea, tengo un Dios, el Dios que yo conozco es un Dios que es tan detallista incluso, que podemos tener un antojo. Les cuento rápidamente, yo tenía un antojo de McFlurry hace como un año, y yo decía, Dios mío, tengo como antojo de McFlurry. Bueno, esto fue como un domingo. El miércoles me comí mi McFlurry, y Dios me dijo, no es cuando tú tengas el antojo, es cuando yo quiera cumplirte el antojo, y no te doy el antojo que tú me pides, sino que te doy más, porque ese día no me llegó el McFlurry solo, sino que me llegaron como unas croquetas de papa de McDonald's y yo no las había pedido. Entonces yo dije, ajo, McDonald's mandando regalo, esto está como raro, ajo. Pero entendí que no fue McDonald's, entendí que fue el Señor que me mandó un regalo para demostrarme que no es cuando yo tenga los antojos, Él me los va a cumplir, pero Él no me va a cumplir el antojo por capricho, sino porque Él me va a cumplir cuando Él desea hacerlo. Y eso es lo que Él hace con sus hijos. Se lo juro que Dios es como un padre terrenal que te cuida, que te mima, que te escucha. Y bueno, yo creo que no sé si me extendí mucho, pero fue el Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, que hoy nos sintamos tan amadas y tan abrazadas por el Señor, que sintamos su amor, que sintamos su abrazo, y esa es mi oración para cada una de nosotras, que podamos sentir que somos nación santa y que nuestra vida está reservada, que nuestra vida ya tiene un propósito. ¿Y cuál es? Adorar al Señor en cualquier circunstancia. No seamos el pueblo de Israel, no nos quejemos contra Dios, sino que seamos libres desde nuestra identidad, que podamos reconocer que somos libres. El Señor nos da libertad. No es como dicen que esos cristianos viven reprimidos, que no pueden hacer cosas. Mentira. Tenemos un Dios tan divertido, de verdad, que ellos definitivamente no lo conocen. Así que, chicas, de verdad no sé si alguien más quiera opinar algo, agregar algo que decirme, no sé, que quieran decirme. Acepto PQR. Dale, Mari. Bueno, yo quería agregar algo a lo que estaba diciendo Mafe, y es que una de las razones por las cuales el pueblo de Israel como que no entendía o no veía la bendición, no entendía que ellos eran pueblo de Dios, era porque el pueblo de Israel no conocía a Dios, o sea, muchos no conocían a Dios. Y es tan importante llegar a conocer a Dios. Y chicas, o sea, todo lo que decía Mafe y todo es un proceso. Y no me acuerdo quién decía y era que a Dios le encantan los procesos, ¿sí? Y la verdad es que es algo diario
de nosotras entrar ante su presencia, conocer quién es Dios y por medio de eso, por medio de que más lo conocemos, conocemos nuestra identidad y por medio de que más conocemos nuestra identidad, de que somos hijas, de que Él es nuestro Padre y todo lo que nos decía Mafe, vamos a dejar o esa opresión de la que nos hablaba Herme, va a ser muchísimo más fácil dejarla, porque la idea es que Cristo se haga más en nosotras y nosotras nos hagamos menos, ¿sí? Y eso solamente se va a alcanzar con una intimidad cada día y buscando siempre la presencia de Dios. Entonces, es como invitarlas a que esa identidad de hijas de Dios, de ser libres, de la libertad que tenemos en Cristo, se crea cada día en la presencia de Él solamente. Amén, Por lo Mari, menos amén. también eso que decía Mafe, los procesos, incluso Jesús lo vivió, porque Jesús, su ministerio, no lo que, o sea, él aún siendo el Salvador y el Dios encarnado, su ministerio se hubiese podido crear de un día para otro, pero fue un proceso, o sea, fue un proceso de que, bueno, no tanto para él, sino también para las personas alrededor, para que él impactara y que a través de ese proceso también bendijera la vida de muchas personas, ¿verdad? Entonces, para finalizar, les quiero dar como un ejemplo. Lo que pasa, ya me acordé lo que les quedé pendiente por decir, y es que como nosotras le pertenecemos a Cristo, ya el enemigo no tiene poder sobre nosotras, porque ya le pertenecemos a Cristo, fuimos compradas por su sangre, por un alto precio, o sea, ya no le pertenecemos al enemigo. Pero como, como ella no puede influenciarnos, él va a tratar de distraernos. Y pasa, quiero que ahora se imaginen esto. No sé si ustedes han visto como que los bichitos, las mosquitas, sí, los bichitos que vuelan en la noche, generalmente entran a los cuartos, ¿verdad? Y ellos creen que como ya hay tanta oscuridad, la luz que ellos ven, creen que es la del sol. Y ellos vuelan a la luz del sol, entre comillas. Pero cuando llegan a la luz, entonces sucede que era una de esas lamparitas que matan insectos. Entonces se distrajo, se dejó distraer de cuál era la verdadera luz, ¿verdad? Y cuando llegó a esa luz, murió, ¿verdad? Por no conocer o por no reconocer, no buscar la luz verdadera, que es la luz del sol, que es la que ella puede volar hacia allá y no le va a pasar nada, ¿verdad? Entonces, así también pasa con nuestra vida. A veces confundimos las cosas que creemos que están bien y en realidad nos está engañando y está matando nuestro espíritu y nuestra relación con Dios. Entonces hay que despertar y reconocer, esta es una luz falsa, la verdadera luz es la luz de Cristo que tiene que alumbrar a mi vida. Y me encantó el versículo que Valen nos compartió en el chat en 1 Corintios 10:13, que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Es decir, que las tentaciones que el Señor, que el enemigo nos da, que los pensamientos que él nos lanza, nosotros lo podemos sobrellevar y podemos vencer, Dios. Sino que dará también justamente con la tentación la salida, o sea, nos va a dar la solución para que podamos soportar en este tiempo pues que estamos viviendo. Y por último, o sea, como que la metralleta de versículos, así como el enemigo no descansa en buscarnos la caída, tampoco nuestro papá descansa. Dice en Salmo 121 que no duerme el que nos cuida. Nosotras estamos descansando, estamos durmiendo, pero aún así Dios está cuidando de nosotras. Entonces, les quería dejar con eso y bueno, vamos a orar, chicas, vamos a orar para terminar con este tiempo súper especial. Y no sabían todavía que les tenemos una sorpresita, una noticia ahora para finalizar. Entonces, oremos. Salmo 121. Entonces, oremos y les cuento la noticia. Bueno, amado Dios, Rey y Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Confiamos, Señor, en que ha sido tu Santo Espíritu en medio de nosotras, trayendo revelación a cada una de tus hijas, Dios. Disponemos nuestro corazón, Señor, para poder identificar todo lo que nos está oprimiendo en estos momentos, Señor. Que sea tu aceite fresco, Señor, como un bálsamo fresco que cae sobre nosotras, Señor, y nos libra de toda opresión, de toda angustia, de todo miedo, Señor, de toda incertidumbre, Padre. Que seas tú, glorioso Señor, con tu preciosa palabra, Dios, trayéndonos a tu libertad gloriosa, Padre. Que podamos decir, como dice Isaías 60, Padre,
que nos levantaremos y nos resplandeceremos porque la gloria de Dios llegará a nuestra vida, que toda tiniebla será disipada porque tu poder se glorificará en medio de nosotros, Señor. Entendemos, Padre, que nuestro propósito en ti, Señor, está fuera de tiempo. No estamos, Señor, en medio del caos, no estamos en medio de la crisis, estamos en tu paz, Señor. Dice, Señor, tu palabra que tú eres nuestra paz en medio de la tormenta. Tú nos has dado, Señor, identidad en Cristo. Nos has traído, Señor, a tu libertad gloriosa por medio de tu palabra. Permítenos, Señor, tomar tu palabra como esa herramienta poderosa que es. Permítenos, Señor, alimentarnos diariamente en ella, Señor. Que seas tú hablando a través de tu palabra, Señor, renovando nuestra mente, Señor. Y hoy queremos llegar ante ti, Señor, con un corazón arrepentido, Señor, reconociendo que nos hemos asociado con el enemigo, creyendo sus mentiras, que somos unas fracasadas, que no hacemos las cosas bien, que a nosotras nos pasa lo peor, que todo el mundo nos rechaza, que todo el mundo está en contra de nosotros. En esta noche, Señor, en el nombre de Cristo Jesús nos hacemos libres de toda mentira y de toda asociación con el enemigo, Dios. Reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Padre. Reconocemos, Dios, que tú tienes propósito con nuestra vida desde antes de la fundación del mundo, Señor. Reconocemos, Señor, que Cristo vino a este mundo, Señor, para pagar todos mis pecados, para librarnos de toda enfermedad, para hacernos libres de toda aflicción y de toda angustia, Dios. Dice tu palabra que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres con todo tu corazón que Dios se levantó por medio de Cristo, en medio de los muertos seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa a Dios para tu poderosa salvación. Todo aquel que en ti cree, Señor, no será avergonzado, Señor, porque todo aquel que invoque tu santo nombre, Dios, será salvo. Cuán hermosos, Dios, son los pies de todos los que llevan tu palabra, Señor, que llevamos tu paz, Señor, que nos permites hablar con denuedo, Señor, tu palabra, Señor. En esta noche, Señor, también volvemos, Señor, con un corazón, Señor, dispuesto ante tu presencia a reconocerte como nuestro único Dios, Señor y Salvador. Que por medio, Señor, de aceptar a Cristo en nuestro corazón, Señor, podemos ser salvos, Señor, y que tú gozosamente podrás reafirmar nuestro nombre en el libro de la vida, eterno Dios. Gracias, Señor, y nos arrepentimos de todo corazón, Señor, por todo lo malo que hemos hecho, Señor, en el pasado. Pero tus promesas, Señor, son en el sí, en el amén, Dios, y dice que tú no tendrás memoria de las cosas pasadas, porque tú, Señor, en Cristo nos traerás a nueva vida, Señor. Que en Cristo, Señor, tú no tendrás memoria, Señor, de todo lo pasado. Gracias, Dios, por esta noche. Gracias por esta palabra. Gracias por cada chica que se conectó, Dios. Entendemos, Dios, que tú no eres un Dios de casualidades y que las que estamos aquí, Señor, es porque tú querías que escucháramos esta palabra, Señor. Que entendamos, Dios, que somos libres en ti, Señor, y que si vamos a ser esclavas de alguien, Dios, sea de ti, eterno Señor, en tu servicio, esclavas de tu amor, esclava de tu paz, esclava de tu libertad, Señor. Que seas tú, Señor, trayendo tu reino a la tierra por medio de nosotras, Señor, con una palabra a tiempo y fuera de tiempo, Señor, que seamos nosotras como la lluvia temprana y la lluvia tardía que necesitan todas esas almas que están perdidas en estos momentos, Señor. Que podamos ser nosotros, Dios, de ahora en adelante tus atalayas, Dios, que llevamos una palabra, Señor, para que llegamos al real y pleno conocimiento de tu verdad, Señor, que es en Cristo, Señor. No hay mejor libertad, Dios, que estar en tus pies. No hay mejor libertad, Señor, que reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. No hay mejor libertad, glorioso Señor, sabiendo que ya por gracias hemos sido salvas y que no hay ninguna condenación en nosotras. Que ya todo el miedo se tiene que ir en el nombre de Cristo porque somos nuevas criaturas en ti, Señor, y que tú nos das identidad, que nosotras seremos la sal que sazona este mundo, Señor, con tu palabra, que nosotras, glorioso Señor,
Somos tu remanente santo, Señor. Somos las que podemos arrodillarnos, Señor, y dar una palabra de aliento al cansado, Señor, una palabra de aliento al perdido, una palabra de aliento al que está en oscuridad, Señor, para que pueda ver tu luz gloriosa, Señor. Gracias, Señor. Bendigo con toda bendición de lo alto, Dios, a cada una de las personas que están en esta reunión, Dios, que puedan ser de bendición para otras personas, Dios. Que la palabra que en esta noche hemos compartido con todas nuestras experiencias, Señor, sea una semilla que a su tiempo dará fruto, Señor. Permite que cada una, Señor, con motivación, con tu aliento, con tu ánimo, Señor, podamos transmitir esta palabra a más personas, Señor, que no se quede en nuestro corazón, sino que podamos compartirla con nuestros padres, con nuestros amigos, con el vecino, con quien tú pongas en nuestro corazón, amado Señor, porque tu reino hay que extenderlo en el nombre de Cristo, porque, Señor, tú rompes todo yugo, Señor, tú rompes toda esclavitud, Dios, tú rompes, Señor, toda maquinación que el enemigo ha traído en cada una de estas vidas, y en el nombre de Cristo declaramos victoria, Señor, para cada una de las chicas que hoy está aquí, victoria para sus sueños en ti, Señor, victoria, Señor, para que tu palabra, Señor, y tu propósito se alinee a la voluntad de cada una de nosotros, Señor, porque confiamos, Señor, en que la buena obra que tú has comenzado en cada una de nosotras, Dios, se perfeccionará. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por cada chica. Gracias por María Fernanda, por Natalia, por Valentina, que estuvo súper animada interactuando, por Carla, por Mari, por Isabel, por todas, por Ana, por todas las que estuvimos aquí, Señor, que sea tu manto de protección divina, Señor, alrededor nuestro, Señor, que tu Santo Espíritu pueda visitar nuestra casa, Señor, y que tengamos ese gozo que solo tú nos puedes dar, Señor, porque todo vacío, Señor, en el nombre de Cristo lo llenamos con tu Santo Espíritu. Es tu Santo Espíritu el que nos llena de gozo, Señor. Gracias por esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, que podamos ir en paz, que podamos ir confiadas en que tú harás, Señor. En el nombre del Señor, amén y amén y amén.